A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Es factible que haya interpretado inadecuadamente o escuchado mal lo que declaró el presidente Guillermo Lasso frente a una consulta sobre posibles entendimientos con los correístas, cuando sostuvo que los acuerdos deben siempre atender límites éticos. Algo similar declaró el flamante ministro de Gobierno y ex gobernador de la provincia del Guayas de la década robada, abogado Francisco Jiménez, más la ilegal, grosera, forzada y evidentemente arreglada orden de excarcelación en favor de Jorge Glass encendió todas las alarmas, sacudiendo a un país de gente trabajadora y buena, que nuevamente siente repugnancia, indignación, asco y decepción al sentirse traicionada. Esta noche, el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir al reconocido y destacado periodista y escritor Juan Carlos Calderón, a quien tras saludarle le consulto cómo ve, cuál es el costo político de esta medida jurídico-política que acaba de darse en términos de que un juez de Manglar Alto acepta un pedido de un tercero en favor de Glass. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. Gracias, doctor Patricio Gijón. Para mí también es un privilegio estar en este programa. Le agradezco la oportunidad. Evidentemente, al parecer el gobierno aún no dimensiona el impacto que esto tiene sobre su credibilidad, su confianza y sobre la enorme decepción que en muchos de sus seguidores ha causado este supuesto, y digo supuesto porque el gobierno lo sigue negando, pacto con el correísmo para favorecer sobre todo las incidencias judiciales de sus principales líderes. El relato del correísmo ya lo conocemos respecto a Jorge Glass y Rafael Correa y otros. Ellos siempre han hablado de una persecución judicial, algo que ellos se acostumbraron a hacer durante los 10 años de gobierno, pero que ahora le endilgan eso a la Fiscalía y la sociedad ecuatorianas. Ese es un relato ya conocido. Para ellos Glass es un héroe inocente, además no delator, cualquier cosa que signifique eso en un lenguaje de la omerta, ¿no es cierto?, pero que está claro. Lo que no, o lo inconcebible de todo esto, es que el gobierno haya podido aceptar ese relato. Es decir, el intercambio, o supuesto intercambio de estabilidad y de ciertas leyes económicas, sobre todo que le interesan al gobierno, con las decisiones judiciales. El gobierno niega el pacto, Patricio. Tuvimos una reunión de una treintena de directores de medios en el Palacio de Carondelet con el ministro de Gobierno, con el consejero presidencial Diego Ordóñez. ¿Cuándo fue esto, Juan Carlos? ¿Cuándo fue esta reunión? Esto fue el martes 12 de abril, ¿no es cierto?, por la mañana. Fuimos convocados
en realidad ahí abundaron en explicaciones y justificaciones sobre lo que había sucedido. Para nosotros, que somos periodistas, que buscamos los elementos fácticos, es decir, los hechos, ¿no es cierto?, y la explicación de estos hechos, no quedaba claro por qué el Estado ecuatoriano, dígase la SNAI, que es el organismo, la Secretaría encargada del control y administración de las prisiones en el Ecuador, y responsable, ¿no es cierto?, de la permanencia o no de presos como Jorge Glass, había actuado como actuó en esta audiencia en Manglar Alto. ¿Por qué el gobierno, el Estado, siendo parte procesada o notificada en este habeas corpus, permitió que ocurriera esto en Manglar Alto? Juan Carlos, este es un tema medular, porque efectivamente como ciudadano yo aspiro sinceramente a que el presidente de la República pueda decirle no solamente de boca hacia afuera, sino comprobar ante el pueblo ecuatoriano que no ha tenido ninguna intervención en semejante acuerdo, más los hechos fácticos, las pistas señalan que en una audiencia no dijeron absolutamente nada los representantes del SNAI, del propio Ministerio de Gobierno y de alguna otra institución del Estado. Entonces la situación es muy grave. Creo que el costo político mayor está precisamente, el mayor peso de esta operación está cargando el gobierno nacional. Sabemos el relato del Correato y sabemos exactamente cómo actúan. ¿Cuál es el criterio que tiene el analista, el periodista, el escritor Juan Carlos Calderón? El gobierno no ha podido justificar su accionar en esta audiencia, de lo permisiva que fue y de cómo se generaron las condiciones para que el señor Glass saliera de prisión con este tan cuestionado recurso de habeas corpus, porque además está clarísima, muy sospechosa a mi criterio, la actitud de la Secretaría Nacional diríamos, de las Prisiones, cuando ni siquiera había sido notificada la sentencia, Patricio, ni siquiera había sido notificada la sentencia, cuando a los pocos minutos de que el juez tomara esta decisión, verbalmente, ¿sí?, en la audiencia por Zoom, sacan un tuit a decir que ellos acatarían inmediatamente. Ni siquiera había sido notificada la sentencia. Imagínense. Es una cosa realmente impresentable. Es algo que no solamente ha sacudido al país, sino que ha generado una indignación colectiva, Juan Carlos. Y si a eso sumamos una serie de hechos en los que aparentemente no pasa nada, no hay consecuencias. Hay por ahí un narco chulquero que se da el lujo de ingresar al Ministerio de Defensa Nacional, donde se supone que hay una serie de filtros para que ingrese cualquier persona. Y luego de que se enciende alguna alarma, llega la policía y simplemente dicen que el tipo ha fugado, o fracasan o no existen controles militares o de inteligencia de ese orden, o existen asociados o clientes. Entonces hay un ambiente francamente de incredulidad, de fractura de toda la institucionalidad. Yo conozco que usted tiene una relación cercana con las Fuerzas Armadas. Su papá fue un pundonoroso militar ecuatoriano. ¿Cuál es su lectura de este otro suceso que también causa un malestar generalizado y no se toma ninguna medida para corregirlo? A ver, primero sobre el tema del impacto del caso Glass, efectivamente yo creo que este es un antes y un después del gobierno de Guillermo Lasso. El presidente ha dicho que, y no tenemos por qué no creerle, pero ha dicho que él no va a pactar con la corrupción ni las mafias y que los pactos tienen que ser hechos. En los hechos, lo que estamos viendo es que ante la cantidad de insucesos que se dan, en este caso,
como digo, la sospechosa participación o no participación del SNAI, etcétera, etcétera, vemos que efectivamente, como usted dice, Patricio, no hay consecuencia alguna. Es decir, ningún funcionario del SNAI ha sido destituido por esto. Primero, o sea, ni ha sido llamado la atención siquiera. Ha sido totalmente justificado por sus superiores. Así es. El Consejo de la Judicatura hasta hoy no se reúne para analizar la conducta del juez de Manglar Alto. Es más, se dice que se retiró la denuncia que se habría presentado en el pasado en contra de ese juez. Es así. Entonces, esto nos está dando señales de que efectivamente ahí no hay la menor voluntad. De que mi teoría, mi hipótesis, y ojalá me equivoque, es que el señor Glass nunca va a retornar a la cárcel. No va a retornar a la cárcel. Comparto plenamente, o huye o se va a alguna embajada de un país amigo de esos pseudo revolucionarios. Tampoco creo que vaya a huir. Me parece que es mucho más probable, digo, ojalá me equivoque, pero por cómo van las cosas, es que esta decisión sea ratificada por la Corte Provincial de Santa Elena. Qué grave. Es muy probable. Entonces ahí tendrá el presidente argumentos para decir la función judicial es la que ha decidido esto y santificado el todo, ¿no es cierto? Qué grave. Ahora, respecto a su pregunta sobre este tema de Don Nasa, entre comillas, este chulquero, no sé cómo llamarlo, ex miembro de las Fuerzas Armadas, que llega a el Ministerio de Defensa, nada menos que al Ministerio de la Defensa Nacional, ingresa por 3 ocasiones al Ministerio de Defensa, esta vez que ya fue detectado, pero también 2 veces anteriores, y según informaciones de nuestras fuentes, es muy probable que en esas ocasiones anteriores haya permanecido al menos 2 días al interior del recinto militar. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Eso está por confirmarse, entiendo que está bajo investigación, pero eso es lo que algunas versiones manejan, lo cual volvería mucho más grave la situación, porque evidentemente ahí hay una, como dice el propio ministro de la Defensa y las propias autoridades militares, hay una enorme complicidad de sectores militares que en una situación de evidente manejo de dinero sin origen conocido, lo que podría configurar un delito de lavado de activos. Sin duda. Llevar dinero en efectivo, en maletas, a nada menos que al Ministerio de Defensa Nacional, ¿no es cierto? Nos está diciendo la gravísima penetración del crimen organizado en cualquiera de sus formas en la fuerza pública del Ecuador. Sin duda, y tiene que ver esto con las narcomafias que han causado realmente espacios de terror en calles y plazas, no se diga al interior de los sistemas carcelarios, que es desde donde están operando. En suma, estamos enfrentados prácticamente a que se convierta en realidad la denuncia que presentara Francisco Huerta Montalvo hace muchos años de la posibilidad de proyectar un narcoestado. Pero esto es más grave, Juan Carlos, cuando no se toman decisiones claras. El ministro de la Defensa Nacional es el responsable. En suma, no es cuestión de venir a relatarnos que esto ya se está investigando. Estamos cansados de ese tipo de declaraciones, al igual que lo que ocurrió con un simple radar instalado en Montecristi, instalado y protegido por las Fuerzas Armadas, y en poquísimos días eso estalla, y todavía el país no tiene claridad de qué es lo que ocurrió. Entonces siguen sumándose motivos y razones para que exista un desprecio, no solamente a lo que implica la voz oficial, sino a declaraciones que cada día suenan más vacías. ¿Cuál es su criterio al respecto, Juan Carlos? Patricio, hay una cosa muy grave que reveló el señor ministro del Interior, el flamante ministro del Interior general en retiro de la Policía Nacional, Patricio Carrillo. Él dijo que la cooperación internacional, léase en general, la cooperación internacional son varios países que luchan, ayudan al Ecuador a luchar contra la violencia criminal, el crimen organizado, la economía criminal, pero básicamente está liderada por los Estados Unidos. Cortó relaciones con la Policía Nacional, cortó relaciones, es decir, con el Estado ecuatoriano,
en términos de la cooperación antinarcóticos y la cooperación de la lucha contra el crimen organizado y las mafias, el crimen transnacional. ¿Por qué? Porque, según comentó el mismo funcionario, existe una enorme desconfianza en la cooperación internacional sobre la situación de vulnerabilidad, tanto de la institución policial como de la institución militar. Eso es muy grave para el Ecuador. Muy grave, y eso lo declara el ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Digamos, esto es un acto de reconocer, creo yo, transparentemente la situación. Evidentemente hay que esperar que el Estado ecuatoriano tome medidas pertinentes, es decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a eso, pero yo no veo al presidente de la República, Guillermo Lasso, con el mismo entusiasmo con el que empezó el gobierno, cuando, ¿se acuerda Patricio? Inmediatamente de posesionado, generó la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Cómo no? El mismo día. Otro nombre, esa misma noche en Carondelet, y anunció que esto iba a ser una política recurrente para enfrentar esta lucha. Frente al tema del radar, no ha habido una decisión del presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, ha dejado que los militares sigan en sus propias justificaciones. Lo de Don Nasa es un tema muy grave que requiere la participación del jefe de Estado. Sin duda, en todo, Juan Carlos. Incluso se suma a todo esto una denuncia gravísima hecha por el medio digital Aposta en función de compra-venta de una subsecretaría en el Ministerio de Agricultura, y también salen las autoridades para decir que se investigarán hasta las últimas consecuencias, que no llegan jamás. Entonces hay una sumatoria de factores que nos dejan un pésimo sabor. ¿Qué está pasando, Juan Carlos? El presidente está muy mal rodeado, no tiene asesores, está en otro tipo de actividades, están preparando supuestamente una consulta popular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O simplemente están dedicados a lograr lo que ellos llaman estabilidad política o gobernabilidad con altísimos costos? Efectivamente, lo que busca el gobierno es gobernabilidad. El costo es muy alto, el costo tiene que ver con la confianza y la dignidad del propio gobierno nacional, porque bueno, no sé qué si justifique para la memoria y para la historia nacional el pactar con delincuentes, ¿no es cierto? Pactar con personas que le hicieron tanto daño a este país, no solo persiguieron, criminalizaron, sino que además está claramente demostrado que hicieron tabla rasa de los dineros públicos en muchos miles de millones de dólares, y que eso está evidenciado. Si el gobierno decide intercambiar gobernabilidad a cambio de la impunidad de estos delincuentes, me parece que está cavando su propia tumba, y para muchos ecuatorianos seguidores de Lasso, el gobierno habrá dejado de existir. El problema no solamente sería ese, Juan Carlos, que el gobierno está cavando su propia tumba. El problema tiene que ver con la apertura de un camino pavimentado para el retorno de los verdugos, para el retorno del populismo, para el retorno de esta gente que tiene la habilidad de presentar soluciones fáciles y mágicas, para el retorno de todo lo que significó 10 años oscuros para el país. Usted, Juan Carlos, fue no solamente testigo, sino víctima del peso de una dictadura criminal, del peso de todo lo que significó la persecución a la libertad de expresión. Usted sabe lo que eso significa. Entonces, a mí no solamente me preocupa la posibilidad de que estén cavando una tumba, sino que estén habilitando los caminos para el retorno de ese populismo. ¿Cuál es su criterio? Pues sí, es muy verdad, pero también depende de lo que el pueblo ecuatoriano diga en el futuro. A mí me parece que, conociendo un poco al presidente Lasso, yo creo que él habrá o estará dudando mucho de los caminos a seguir. No son decisiones fáciles, aunque debieran serlo. Está muy clarísimo
que para nadie, y sobre todo para los seguidores y quienes creyeron en este gobierno, porque este gobierno no llegó solamente por los méritos de Lasso, sino también por la necesidad del país de sacudirse, ¿no es cierto?, de esta calaña politiquera que nos había gobernado. Así es. Y el voto de los ecuatorianos fue precisamente porque no regresen, ¿sí? Si hubiesen querido que regresen, hubiese votado por Arauz. Claro. Y si hubiesen querido que el presidente Lasso pacte con estos personajes, no hubiesen votado por Guillermo Lasso. Por tanto, yo creo que es una decisión aparentemente difícil, pero cuando se pone a la luz de la ética pública, a la ética de la historia, diría yo, creo que la decisión es fácil. Creo que el gobierno equivocó su camino al creer que es posible negociar con los 5 bloques, bueno, 4, porque uno de ellos es, creo, los 5 bloques de la Asamblea Nacional, cuando las decisiones que se tomen en la Asamblea, el Congreso o la Asamblea como tal se ha convertido prácticamente en un mercado persa, un mercado de intercambio de favores, de intercambio de prebendas a cambio del voto. El propio presidente lo denunció y eso nos llevaba a suponer la posibilidad de la muerte cruzada con reforma política, pero cuando no se toma esa decisión y se adopta un camino más bien de un entendimiento turbio, que es lo que el país está repudiando, estamos frente a una situación difícil. ¿Cuál sería la salida, Juan Carlos, para defender más bien la democracia y la posibilidad no de una gobernabilidad vaciada de ética, sino de la posibilidad de impedir que regresen las mafias que martirizaron al país durante más de 10 años? Yo creo que el presidente, hasta antes de la situación de Glass, del caso Glass, tenía claro que ese era el camino. Algunos no estaban de acuerdo con la muerte cruzada. Yo en lo personal, le confieso, Patricio, tampoco estaba de acuerdo. Me parece que la muerte cruzada es una institución autoritaria que fue creada por un gobierno autoritario. Pero ¿cuál era el camino frente a la obstrucción permanente? Para mantener una espada de Damocles sobre la Asamblea Nacional. Cierto. Pero, digamos, está en la Constitución, ¿no es cierto? Es justificable. Pero el otro camino que esperaba seguir el gobierno de negociación y de llamar a una consulta acaba de ser dinamitado. Así es. Por lo que pasó el sábado cuando Jorge Glass fue liberado. Esto acaba de ser dinamitado. El gobierno insiste en la consulta. Ellos creen ingenuamente que el país va a olvidarse de este tema y que ellos dicen tienen la verdad sobre estos hechos y por tanto la gente al final va a entender que ellos no hicieron pacto alguno. La verdad es que yo no sé si hay un pacto. Eso se lo verá en el futuro, Patricio. Pero sí está claro que, por ejemplo, esta circunstancia hace que personajes como Alexis Mera haya puesto un recurso de revisión inmediatamente ante la Corte Nacional de Justicia, y es muy probable que de alguna manera estos recursos empiecen a multiplicarse, haya una ofensiva, ¿no es cierto?, judicial de presión no solo a los jueces de la Corte Nacional, que hasta ahora también ha guardado silencio, ¿no es cierto?, o no ha dicho lo que tenía que decir sobre el tema del habeas corpus de Glass, pero que puede ser una presión enorme sobre estos jueces y también sobre la fiscal general. Me parece que ahí hay un camino claro. El último recurso, es el retorno de Rafael Correa. El correísmo no tiene otra salida. Pero ese retorno de Rafael Correa se lo podría lograr únicamente con la confirmación de un pacto por la impunidad. Y esa situación considero que es la peor de todas las opciones y escenarios que el Ecuador pueda esperar. Pero ¿qué podemos hacer? Estamos lamentablemente en los últimos segundos del programa. Juan Carlos, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía, desde el periodismo de investigación? ¿Qué podemos hacer para evitarlo?
La verdad es que no podemos hacerlo nada. No podemos hacer nada sino generar una potentísima opinión pública que haga ver que los costos políticos para tanto el gobierno como para el correísmo o para el socialcristianismo y todos los demás líderes políticos, el costo político sea mucho más alto, ¿no es cierto?, que sus beneficios. La única forma es construir una opinión pública informada, una opinión pública que esté atenta, ¿no es cierto?, a lo que puede hacer y constantemente reciba las denuncias del caso. No hay otra manera, es decir, el pueblo ecuatoriano no tiene el control de las instituciones. O sea, la Asamblea no gobierna para el pueblo ecuatoriano, no le interesan sus mandantes, sus votantes, le interesan sus agendas políticas, sus objetivos políticos. El UNES no está hablando por el pueblo ecuatoriano cuando habla de liberar a Rafael Correa. Los socialcristianos no hablan por el pueblo ecuatoriano cuando hablan de tumbar al gobierno de Guillermo Lasso. O sea, Pachacuti no habla ni por sus comunidades cuando habla de los pactos y las componendas, ¿no es cierto?, de sus asambleístas con este tipo de personajes. Está clarísimo, la Asamblea no gobierna para el pueblo ecuatoriano, no es parte de este proceso democrático. En esa circunstancia, yo creo que el presidente Lasso debiera tomar una decisión. O sea, están hablando de que van a seguir con la consulta popular. No sé en qué condiciones, pero ellos creen que se puede ganar una consulta popular para octubre de este año, ¿no es cierto? Primero, que es demasiado largo, el tiempo es demasiado largo, y segundo, pretender que van a revertir esta percepción de que han hecho un pacto con el correísmo es muy complicado. Así es, Juan Carlos. Quiero agradecer al destacado, al respetado periodista ecuatoriano, investigador y escritor Juan Carlos Calderón por su extraordinaria contribución al programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.